Buenas tardes, profesor. Hoy día mi grupo y yo vamos a exponer sobre el movimiento hippie y su influencia en el rock. Los integrantes somos Junior Flores Chávez, Miguel Ángel Bayón Simoni, André Eduardo Poma Yanqui y Braulio Alejandro Arias Sevilla. Orígenes del rock psicodélico y protestante. Empezó al inicio, empezó en San Francisco en 1966, pero en 1960 había una droga que era conocida, que era la droga dietilamida del ácido lisérgico. Esta droga que hacía era lo que hacía más perspicaz, más tenía a hacer sentir más perspectiva a la vida, más sensible y cabía la forma de ver, de percibir la vida. E incluso también te hacía como que ver un montón de colores y a alucinar algunas cosas. ¿Qué fue lo que pasó con esta droga? Se hizo poco a poco muy conocida debido a Aldous Huxley y Timothy Leary. Timothy Leary era un escritor, psicólogo y investigador de la droga, el cual él al probar esta sustancia, vio que tenía potencial para utilizarla en la psicología, ¿no? Y poco a poco Aldous Huxley, que era un escritor filósofo, con Timothy Leary, fueron haciéndole más conocido, pero eh, no fue tan conocida debido a algunas bandas. Por ejemplo, las primeras señales de rock psicodélico que fue en artistas independientes que utilizaban estas sustancias en sus conciertos. ¿Para qué? Para poder darle como que un toque más dinámico o un toque más tranquilo, pero a la vez que no sea tan aburrido, ¿no? La primera banda de rock psicodélico que pudo crear la letra fue Yardbirds en su canción The Shape of Things, ¿no? Pasando el tiempo, ya en 1966, la banda The Beatles era una de las bandas más conocidas en esa época. Y tenían un montón de presentaciones, ¿no? Debido a estas presentaciones, ellos terminaban cansados, agotados, y se vieron también a utilizar esta sustancia. ¿Para qué? Para poder mantenerse en pie de todos los conciertos nocturnos que hacían, todas las presentaciones. También plasmaron una letra y un sencillo que es The Revolver, que era como en ese momento la canción de Beatles, que era la primera canción psicodélica. Después vino otra banda que era de 30 Floor Elevators, que ellos sí se denominaron género psicodélico. E incluso, como podrán ver acá, hicieron su, su maqueta, sus dibujos más o menos igual. Este tipo de música, este tipo de música impulsada por el género protestante y las letras subversivas a la contracultura, generaron grandes festivales como el Festival de Woodstock, el Woodstock. Este fue uno de los festivales más grandes de los años 60 y 70, que fue principalmente organizado por dos personas, que eran John Rosman y John Roberts. John Roberts, al heredar $250,000, decide seguir su pasión y dedicarse a la música, junto con su ex compañero de facultad, John Rosman, quienes fundan su primer estudio de grabación en Manhattan. Esto llevó a, como les fue bien, pensaron que era mejor idea eh, abrir un estudio de grabación en Nueva York, puesto que en Nueva York se realizaba todo tipo de música y en este momento de la música hippie. Eh, Fundan Media Sound, que iba a ser un proyecto de grabación para artistas hippies como Bob Dylan eh, y, y muchos más de esa talla que se están haciendo conocidos en ese momento. Ellos llaman a Artin Corfield, que era el vicepresidente de Capitol Records, y su amigo que era eh,
Michael Lang, ellos dos fundan, eh, con ellos dos se... eh, bu- ellos dos agarran y fundan su nuevo estudio en Nueva York. Este estudio en Nueva York iba a necesitar bastante capital. En, en ese momento ellos no contaban con el capital suficiente para crear un nuevo estudio en Nueva York. Entonces lo que proponen es hacer una fiesta de inauguración para recuperar sus fondos. Pero al haber tan buenos artistas en Nueva York, pensaron que era mejor idea crear un festival para triplicar sus ventas. Algunos festivales similares como el Festival de Monterrey o el Pop Festival inspiraron a que en ese momento la cultura hippie y sus festivales era demasiado rentable y generaba muy poco, o sea, no había tanta violencia ni tantos incidentes. De estos festivales se inspiraron, que ya existían. Ya. Personas encargadas del festival. Eh, Entre ellas tuvimos a John Morris, Mayle Lawrence, Chip Monk, Stan Gosling y Bill Haley. John Morris, ¿quién era John Morris? John Morris tenía muchos contactos en lo que eran los grupos y las bandas. Él trajo a artistas como Jimi Hendrix, Bloodstained, Joe Core, Iron Beautiful, Kill y Santana, mucho más. Chipmunk. Chipmunk era encargado de hacer las estructuras. Lo peculiar de él es que generalmente trabajaba con empleados o obreros hippies. Bill Gates, Bill Haley. Bill Haley fue el encargado de toda la organización de los festivales, tanto como del sonido. Muchos artistas aceptaron porque confiaban en él, puesto que ya tenía cierta trayectoria. Stan Gosley y May Lawrence. Stan Gosley y May Lawrence eran un grupo de socios que se encargaron generalmente en todas las otras actividades que igual eran igual necesarias, como eran las vallas, la comida, la seguridad, agua, desagüe y todo, y planificar todas las actuaciones del festival, el itinerario y todo. Como este festival era subversivo y era acerca de la contracultura, no encontraron mucho espacio en los medios tradicionales, pero sin embargo los diarios independientes les abrieron una puerta. Diarios como el Village Boy, The Rat, The Berkeley Bark, y el festival se hizo tan conocido que llegó hasta difundirse en la radio. La seguridad. Este festival fue muy peculiar por la seguridad que presentó, puesto que su seguridad eran otros hippies. Era una comuna hippie que se encargó más que todo de transmitir seguridad o transmitir buena onda y paz y que no se generara ningún conflicto. Asombrosamente, este método funcionó. La ubicación. Hubo muchos problemas con la ubicación. Primero se iba a desarrollar en lo que era la granja de Woodstock. Sin embargo, esta resultó muy pequeña y tuvieron que trasladarse a una granja mucho más grande al sur. Sin embargo, como no le permitieron, como presentaban obreros hippies, estos prácticamente los echaron de aquí creando normas de que no se podían permitir en un festival más de 5,000 personas. Estos tuvieron que trasladarse a Bethel, donde ya con un retraso bastante grande empezaron a construir las estructuras un poco tarde. Ventajas y inconvenientes de este festival. Las ventajas fue que fue el festival más pacífico de la historia y también que no hubo residuos, puesto que los hippies recogieron y toda su basura. No hubieron destrozos a la naturaleza con lo que era el festival, trataron de ser lo más cuidadosos con eso. Y también fue la mayor expresión del rock en los 70, en los 70 y en los 60. En los inconvenientes. En los inconvenientes también se rescata que hubo fuertes tormentas. Esto ocasionó que hayan retrasos en los itinerarios.
También hubo escasez de comida, puesto que no calcularon exactamente cuántas personas iban a venir. Al final terminaron viniendo como 400.000 personas y la comida no alcanzó para nada. Al final, el Estado tuvo que mandar helicópteros con comida, si no hubieran ocasionado bastantes muertes, puesto que este festival se realizó en 3 días. También otro de los inconvenientes fue el tráfico, puesto que prácticamente taparon toda la ciudad de Bedel con carros, pues, puesto que eran tantas personas y no había dónde estacionarse. Y evidentemente hubo retrasos en los horarios. Eso es todo sobre el festival. Y justamente hablando del Festival de Woodstock, este influenció a la juventud peruana, y más aún cuando, un año después de este acontecimiento, llegaría al Perú el documental en formato de película. La cantidad de jóvenes peruanos que asistieron a ver este documental fue masiva, debido a que era el contacto más real que podían tener con sus artistas e ídolos favoritos, quienes eran percibidos como una especie de superestrellas del cosmos, pues solo los podían ver en portadas de discos importados. Las primeras concentraciones de jóvenes hippies se empezaron a ver en Miraflores, Barranco y Cusco. Las figuras más representativas de este movimiento fueron Juan Luis Pereira, músico y fundador de la banda El Polen, y Lucas Céspedes, pintor y considerado el primer hippie peruano. Ellos dos formaron la primera comunidad hippie del Perú. Algunas de las bandas peruanas de rock influenciadas por el movimiento hippie fueron El Polen, ya mencionada, The Mats y The Howlis. Dentro de ellas, la más relevante era El Polen, que era una banda de música fusión, que era una mezcla entre rock y música criolla. Y esta compartía los ideales hippies y conseguía el balance perfecto entre la cultura peruana y las grandes influencias de Europa y Norteamérica. Sobre esta banda El Polen, Carlos Torres Rotondo menciona en su libro que El Polen es el gran hito contracultural de la primera escena del rock en el Perú. Con esto se refiere a que El Polen, además de hacer música, representó en el Perú la crítica a la sociedad que planteaba Woodstock. También Pereira menciona que un gran número de grupos peruanos aparentaban ser hippies mediante su aspecto físico, dejando de lado el trasfondo ideológico y las prácticas que el movimiento conlleva. Las personas, se podría decir, que jugaban a ser hippies en esa época. Además, Pereira menciona que la esencia del hippismo tiene que ver con la integración, la paz, la libertad, el amor libre, el amor por la naturaleza y por una espiritualidad universal. Cabe destacar también que el hippismo no tuvo un impacto así supermasivo en el Perú, a diferencia de otros países en Latinoamérica como Chile y Argentina, en los que sí se tomaban en cuenta los ideales del hippismo. Y Céspedes también destaca a manera de reflexión que el hipismo tiene aspectos que podrían influir positivamente a la sociedad peruana. Sin embargo, que este carece de una finalidad concreta, por lo que sus ideales no trascendieron en la mayoría de jóvenes que presumían ser hippies en aquella época. A manera de conclusión, se puede decir que el rock hippie en el Perú hubo más de rock que de hippie, ya que con la llegada del documental de Woodstock a la pantalla grande peruana, los jóvenes expresaron más su gusto por la música de grandes artistas como Carlos Santana o Jimi Hendrix que por manifestar en el país el mensaje del festival. Esta diferencia de prioridades, sumado al rechazo hacia la cultura extranjera por parte del gobierno militar de Velasco, hizo que este movimiento solo alcanzara de manera superficial a los jóvenes apasionados por la música. Buenas tardes, profesor. Yo le voy a hablar sobre lo que eran los hippies y la marihuana. Bueno, como dijeron mis compañeros, los hippies nacieron en Estados Unidos a mediados de la década de 1960, como un movimiento juvenil, contractural y contestatario, que se acabó extendiendo por medio mundo.
Protestaban contra la guerra, contra el imperialismo, contra los valores conservadores, etc. Los hippies vivían a menudo en comunidad, abrazaron la revolución sexual y el amor libre, y usaron drogas, principalmente marihuana, LSD, y como tenemos acá otros alucinógenos como hongos psilocibes y el peyote. El uso de estas drogas era recreativo pero también espiritual. Aparte, algunas de las características de los hippies, como el uso de la marihuana, ya estaban presentes en la generación Beat, un movimiento underground en los años 50, pero los hippies lo popularizaron aún más y le hicieron más visible. La filosofía y estética hippies han influido poderosamente en la cultura occidental. Como tenemos acá, muchos de los elementos apreciados por los hippies, como la espiritualidad oriental, los gurús, el veganismo, la meditación y el yoga, son hoy en día muy populares y la marihuana no es una excepción. Otro motivo por el que los hippies se asocian con el cannabis es porque han contribuido mucho a su difusión. A menudo viajaban por el mundo, eran jóvenes en busca de aventuras y diversión, y visitaron muchos de los países tradicionalmente productores de cannabis como México, Colombia, India, Tailandia y Vietnam, para luego regresar a Estados Unidos, y así se dio la creación de las primeras y míticas variedades como Skunk, Northern Nights y Haze. Bueno, como un plus, alguna información es que también se cree que la pusieron de moda en los años 60 para ir bajo el efecto del narcótico y negarse a ir al ejército. Eso es todo. Muchas gracias.